un pensador que es apasionante y que se llama Karl Marx. Y de ahí, bueno, viene todo lo que es la corriente que nosotros conocemos con el marxismo. Podríamos decir un tanto pasado de moda en los tiempos que corren, y ya lo vamos a explicar por qué, pero no deja de ser apasionante porque es un pensador de la utopía y siempre la utopía nos seduce ante la mirada de una sociedad tan injusta como puede ser la nuestra, ¿no? Bueno, nosotros habíamos comenzado a hablar de la sociología y habíamos dicho que surgía como una respuesta a, digamos, las dificultades o los déficits que había en la sociedad del siglo XIX o un poco anterior, donde surge la revolución industrial, y en el caso de la mayoría de los sociólogos, tanto Durkheim como Weber, y los primeros padres de la sociología, como pueden ser eh, quien le da el nombre, digamos, a la sociología, en realidad van a surgir para dar alguna respuesta pero alguna respuesta conservadora, digamos, a la crisis social que vivía en ese tiempo. Bueno, ustedes me preguntarán, ¿qué crisis social? En realidad, después de la revolución industrial, yo les había comentado que acontece todo podríamos decir, un déficit sanitario, y que bueno, que el otro día también miraba en la televisión una serie, un documental, cómo durante la revolución industrial, Inglaterra, que era podríamos decir que llevaba la vanguardia en la revolución industrial, en donde había acontecido la revolución industrial, y seguramente era una de las ciudades de vanguardia de la sociedad europea. Paralelamente a eso, digamos, Inglaterra convivía con situaciones de insalubridad tremenda, donde había pandemias, así como las que tenemos nosotros ahora, de diferentes índoles, entre ellas el cólera. Moría un montón de gente. Claro, imagínense, hoy en día sin las condiciones de, no sé, de infraestructura que a lo mejor tenemos hoy día. En ese tiempo, 1700, 1800, 1900, perdón, hay todo perdón, 1700, 1800, en realidad hay todo un déficit que provoca, digamos, grandes muertes, ¿no? Les vuelvo a repetir, en muchos casos el agua ya venía infectada con cólera, de manera que esto atacaba, bueno, a los obreros y los mataba directamente de una manera, digamos, tremenda, ¿no? Había otras pandemias, viruela, ¿no es cierto? Entonces, y en eso yo les comentaba un poco el contexto en el cual habían eh, migrado grandes poblaciones rurales que habían pasado a la ciudad, ¿no? Bueno, con el déficit que esto provocaba, ¿no es cierto? Porque a lo mejor habían dejado su familia, porque habían pasado de lo que podríamos llamar la pobreza rural a la pobreza de una ciudad, ¿no es cierto? En que obviamente las condiciones son diferentes, porque en el ámbito rural a lo mejor tenían sus animales, ¿no es cierto? Un ámbito en el cual desarrollarse, y en la ciudad no. En la ciudad dormían en las fábricas, a veces tenían de lo que se llama el sistema de cama caliente, o sea, trabajaba uno, y bueno, después se iba a dormir, el que estaba durmiendo se levantaba, trabajaba, y así dormían, digamos, y el sueldo, la retribución era miserable, ¿no? Bueno, en ese contexto, en esa sociedad vive Marx. Bueno, Durkheim también vive un poco después, y en realidad él va buscando Durkheim y Weber, que son los sociólogos que nosotros vamos a ver después, pero en realidad lejos estos sociólogos van a ser conservadores y van a tratar de legitimar a lo mejor el estado de injusticia que imperaba en ese tiempo. No es el caso de Marx, no es el caso de Marx. Marx denuncia el capitalismo y de alguna manera propone una sociedad utópica, una sociedad mejor, una sociedad donde los hombres
realmente no sea tan injusta, ¿no? Les vuelvo a repetir, hoy en día en realidad vamos a hacer una clase chiquitita de media hora, no va a durar mucho la clase, y la vamos a retomar este tema, de manera que les voy a dar alguna, digamos, pincelada, algunos esquemas, esbozos de lo que puede ser la teoría de Marx, pero que no la vamos a abordar completamente. Ya le voy a decir a la profesora de aquí de Salta, de Rosario de la Frontera, que de esto así, digamos, aborda el tema, pero digamos, de una manera un poco más liviana, porque lo vamos a retomar. Entonces, les comentaba que Marx surge, la sociología de Marx surge como respuesta a las injusticias que acontecían en aquel tiempo, ¿no? Y de alguna manera va a tener una perspectiva donde Marx va a denunciar el individualismo capitalista que lo lleva al hombre a una situación que destruye su sociedad para generar, y él quiere destruir esa sociedad para generar otra diferente, ¿no? Porque supone que hay una guerra de clases, ¿no? O sea, Marx piensa que hay clases antagónicas cuyos intereses nunca se van a unir, ¿no? Entonces él, en este tiempo también va surgiendo lo que se llama los gremios, el proletariado, digamos, se agrupa para defenderse ante las injusticias de largas jornadas laborales, vuelvo a repetir, con retribuciones miserables, van surgiendo los gremios, y entonces Marx entiende de que esta sociedad hay clases sociales y que una la constituye el proletariado, la clase obrera, y por otro lado, la otra clase la constituye los que poseen los medios de producción. ¿Cuáles son quiénes constituyen los medios de producción? El capitalismo. El capitalismo, y entonces él dice, en realidad estas dos clases sociales siempre van a tener intereses que no sean, que se van a contraponer, no van a ser los mismos intereses, ¿no es cierto? De manera que él va a proponer una sociedad en la que no haya una sola clase social, donde todos trabajen y no haya un capitalismo que de alguna manera vulnere los derechos de las personas, ¿no? O sea, Marx quiere una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, en donde seguramente en vistas a esa pondera, hay dos grandes valores, ¿no? Podríamos decir levantados también en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa. Uno es la igualdad y la otra es la libertad. Bueno, Marx va a ser un gran defensor de la igualdad de las personas, eh, de manera que de poder devolverles capacidad, bueno, también de la libertad, porque en realidad le va a devolver la capacidad para poder obrar libremente, porque en realidad en ese tiempo la clase obrera estaba tremendamente oprimida, ¿no? Entonces, Marx va a denunciar, digamos, esa perspectiva capitalista para buscar una sociedad mejor, ¿no es cierto? Pero en realidad podríamos decir que Marx podría ser dentro de esta corriente que llamamos estructuralismo, y les voy a decir por qué, y les voy a decir qué es el estructuralismo. Eh, Marx considera que el hombre no nace aislado. Bueno, es algo que podemos coincidir todos, pero hace hincapié en esto y dice, no nace aislado, sino en una situación social determinada por las relaciones de producción de bienes, ¿no? Que es la determinada por las relaciones de producción de bienes, ¿no? Entonces, el hombre dice, Marx dice, el hombre, en realidad, de acuerdo a cómo se encuentren en este ámbito social, es que se va a determinar su vida, ¿no? De acuerdo a cómo se encuentre ubicado en esta producción de bienes, va a estar determinada su vida. Si está
ubicado como obrero, esto va a determinar toda su vida y no va a tener posibilidad de, a lo mejor, de superar esta conciencia proletaria. Y por otro lado, si es el dueño de los medios de producción, es el dueño de la fábrica, de la producción de bienes, igualmente va a tener una conciencia, va a tener intereses, va a tener una cultura y su vida va a estar determinada por eso. O sea, un poco dice, si el que, eh, digamos, el que nace obrero va a morir obrero y toda su vida va a estar determinada por esto, ¿no? No hay posibilidad, nosotros sabemos que en una sociedad capitalista, o por lo menos eso debería ocurrir, hay una movilidad de clases, ¿no es cierto? Eh, Mayor, menor, o sea, bueno, en sociedades más justas, por ejemplo, en Estados Unidos hay movilidad de clases. Alguien nace pobre y puede llegar a vivir muy bien, o qué sé yo, o realizarse como persona. En realidad, él dice no, Marx dice no. Quien nace en el seno de una sociedad proletaria no logra, no solamente que no logra, digamos, superar las barreras de lo que tiene que ver su condición social, sino que, bueno, como digo, su condición social, toda su condición social, no solamente económica, va a estar determinada por eso, hasta su cultura. Su cultura, la forma de pensar, hasta los gustos, podemos decir, que tengan en el ámbito, no sé, del arte, de la música, de lo que sea, lo que piense, la forma de pensar, va a estar determinada de acuerdo, sí, a dónde se encuentre con respecto a los medios de producción. Eh, entonces, de alguna manera, dice Marx que es como si se diera cuenta de que nace, crece y muere dependiendo de condiciones externas a él, impuestas por el medio en el que vive. O sea, Marx lo que está diciendo en el que medio en el cual uno va a surgir, de alguna manera nunca lo va a poder superar, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, esto es cuestionable porque en realidad podríamos dar cuenta de muchos casos de personas, no solamente en diferentes países, en el nuestro, no sé, y seguramente con mucho más, esta idea será mucho más fuerte en otros países que sean, no sé, en los países nórdicos, en Estados Unidos, en Europa, donde la gente nace, digamos, con una situación a lo mejor de pobreza y logra revertir esto. Pero Marx no piensa esto. Marx dice que va a estar esto determinado de acuerdo en el seno de la sociedad en que él vive. Si es obrero, digamos, toda su vida va a estar determinada por esto, ¿no? Por otro lado, él ve, digamos, una injusticia, ¿no? Porque dice, la producción reconoce tres aspectos: el capital físico, el aporte de materia prima y el capital variable. Dice que el primero y el segundo ofrecen posibilidades de ganancia. Solo en el tercero, en el que interviene la mano de obra, como el costo en el que el capitalista hace, en el que hace su ganancia. O sea, ustedes estudian en la Facultad de Ciencias Económicas. Si yo le dijera qué es más importante, el capital o la mano de obra, bueno, dice, también hay otro aspecto que es la materia prima, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros pensaríamos que el capital tiene, digamos, una importancia sideral, digamos, en el ámbito del capitalismo, ¿no? A la hora de mover esa gran, eh, podríamos decir, maquinaria que es la producción, ¿no es cierto? Sin embargo, Marx, él piensa que lo más importante entre materia prima, el capital y la mano de obra es la mano de obra. Y piensa él que eso es lo que produce la ganancia del capitalismo que se va apropiando, ¿no? El capitalista o los dueños de medio de producción. Ustedes, para pensar esto, nos tendríamos que situar en esa Inglaterra del siglo XVII, XVIII, donde comienza, digamos, a producirse acumulación de capital, porque las fábricas producen, digamos, ya a gran escala, y esto provoca, digamos, una acumulación de capital, digamos,
de quien tiene la fábrica. Pero por otro lado, esta acumulación de capital, de capital o ganancia que comienzan a tener por la producción en serie, no es que es trasladada a los obreros, al proletario, como ocurriría ahora, la acumula el capitalista. Entonces, Marx de alguna manera de eso, ¿no? Que en realidad esa ganancia, esa plusvalía, es mérito del obrero y no del capitalista. Entonces, él ve cómo es despojado de esas ganancias eh, el obrero. Pero, y no solamente eso, es despojado de las ganancias, y a cuenta de ello se le otorga una retribución miserable, y las condiciones, vuelvo a repetir, las condiciones de vida en las que se vivía en Inglaterra del siglo XVII, XVIII, eran tremendamente precarias, eh, vuelvo a repetir, con pandemias, con grandes tasas de mortalidad debido a las enfermedades que había, de cólera, viruela, ¿no es cierto? Y encima bueno, no había muy pocas posibilidades de agua potable o agua sana, y encima bueno, condiciones desde el ámbito, podemos decir, bueno, yo le acabo de decir el ámbito sanitario, pero del ámbito económico, igual, digamos, tremendamente precarias, ¿no? Entonces, él, de alguna manera, para mostrar esa idea del obrero, digamos, despojado de, bueno, de lo que es la riqueza que produce, porque en realidad él entiende que la riqueza la produce el obrero y no el capital, va a usar la palabra alienación. Ya vamos a volver sobre esto, porque les vuelvo a repetir, no voy a dar una clase, digamos, voy a hacer una clase cortita y vamos a volver sobre, sobre esta... Por eso no les insisto mucho que prendan las cámaras, yo en todas las clases siempre insisto que prendan las cámaras, pero esta vez no insisto mucho porque vamos a hacer una clase cortita de presentación de este pensador que se llama Karl Marx, y lo vamos a retomar la próxima clase en Rosario de la Frontera y acá en Salta, porque en realidad, les vuelvo a repetir, hemos juntado a los alumnos, pero bueno, por única vez, en realidad eh, son grupos que les dan clase de manera en Zoom diferente, ¿no? Bueno, y él va a usar una palabra que es alienación, ¿no? Entonces él dice que el obrero va a ser alienado. ¿Alienado qué significa? Alienado viene, ustedes tienen el texto que pueden ir leyendo de Marx. O sea, ustedes tienen, fíjense, un texto que está completo, donde está primero Marx, donde está después Durkheim y después donde está Weber. Bueno, obviamente tenemos que leer, digamos, comenzar a leer Marx. Bueno, entonces, en el texto que ustedes tienen dice de dónde proviene la palabra alienación, y viene de alienus, que significa lo otro, el otro. Bueno, ustedes fíjense las películas de aliens. ¿Qué son los aliens? Y bueno, son lo que no somos nosotros, lo no humano, lo otro, ¿no es cierto? Bueno, la palabra alienus, que significa lo otro, Marx la usa para, para describir esa situación que él le llama alienado, el hombre alienado, que de alguna manera podríamos traducir como el hombre fuera de sí mismo, como el hombre no realizado, como el hombre sacado, ¿no es cierto? Pero ¿por qué está alienado? ¿Por qué no está realizado? Porque en realidad el hombre no puede, en el ámbito de su trabajo, lograr una realización. ¿Pero por qué no puede lograr una realización? Porque en realidad el capitalismo le saca la ganancia, piensa él, que produce el obrero. Entonces, como que, bueno, poco menos que robar, digamos, la plusvalía, el dueño de los medios de producción, y solamente a cambio de su trabajo le da una retribución miserable, que en realidad eso es lo que ocurría, y bueno, lo que ocurre también en muchas situaciones, ¿no? En la contemporaneidad. Pero durante la revolución industrial, digamos, todas las ganancias del capitalista no es que las redistribuía, digamos, a la clase obrera o los empleados de fábrica, todo lo contrario.
digamos, se producía una acumulación de capital, ¿no? Entonces, lo que piensa Marx, quien produce la ganancia o la plusvalía, de alguna manera no la vuelve al circuito, se la acumula él, no hace una retribución con los obreros. Y él ve una situación tremendamente injusta, que sin duda lo es, ¿no? Sin duda lo es. Eh, y él entonces propone una sociedad donde no haya dueños de medios de producción, donde haya, no sé, donde el Estado sea los dueños de medios de producción y donde la retribución sea más justa a quienes trabajan. Eh, bueno, esta sociedad que imagina Marx, eh, no sé si de la misma manera que él la imagina, pero es instaurada en otras sociedades que, cuyo sistema político podríamos decir que no ha triunfado, ¿cierto? Pero de alguna manera, cuando hablamos del socialismo que acontece, por ejemplo, en Cuba, o del comunismo que hoy en día China cada vez, digamos, tiene más aperturas capitalistas y los capitales han ingresado fuertemente a China, pero no es el caso de Cuba, ¿no es cierto? En realidad, Marx imaginaba alguna sociedad que se le pareciera, porque seguramente las sociedades contemporáneas comunistas, que ya prácticamente no hay, dejan, podríamos decir, mucho que desear. O sea, ¿por qué? Bueno, porque Cuba, ustedes saben, hay un sistema político y económico donde no hay capitalismo. Bueno, Marx pensaba una sociedad de alguna manera que tuviera que ver con esto, donde no hubiera capitalismo, donde no hubiera dueños de medio de producción y donde no hubiera obreros que estarían alienados porque le es sacada la plusvalía, que es lo que producen ellos, o sea, la posibilidad de la riqueza. Eh, entonces, dice, la sociedad capitalista estaría en permanente crecimiento, o sea, esto es lo que acabamos de decir, como Inglaterra hay una acumulación de capital para ese momento inusitada, digamos, porque la producción en serie hace que las ganancias sean eh, grandes, ingentes, y esto hace que se multiplique de una manera exponencial ese capital que tenían los dueños de medio de producción, ¿no es cierto? Eh, Estaría en permanente crecimiento hasta que todas las clases sociales, que en principio son varias, se subsumen en dos y la miseria fuera tan grande que el trabajador tome la conciencia de su situación, produciendo la revolución productiva. O sea, ¿qué es lo que va a decir Marx? Que lo que acabamos de leer, que va a haber todo un proceso en el cual va a haber diferentes clases sociales, pero después, digamos, se van a reducir a dos las clases sociales, una la clase de los obreros y otra la clase de los medios de producción, hasta que vayan desapareciendo las otras clases y quedan únicamente estas dos, pero ahí se va a producir una revolución productiva, eh, y va a surgir una nueva sociedad sin clases. O sea, esto no deja de ser una utopía, ¿no? Porque en realidad Marx pensaba una sociedad sin clases, con un mundo mejor, donde no hubiera ricos que tuvieran muchas riquezas y pobres tan pobres que no pudieran ni siquiera comer o vivir en situaciones de indigencia, a pesar de trabajar, ¿no? Porque en realidad la revolución industrial no estamos hablando de gente, digamos, de sociedades que no necesitaban mano de obra, todo lo contrario, necesitaban gran cantidad de mano de obra y de hecho la gente trabajaba, pero trabajaba, digamos, a destajo, a veces en más de 20 horas, y en condiciones de insalubridad sanitarias tremendamente deficitarias, ¿no? Eh, entonces Marx eh, crece en el seno de esta
de esta sociedad injusta y piensa una sociedad sin clases donde no haya estas diferencias y donde el capitalismo realmente hay un capitalismo de Estado, como por ejemplo lo hay en Cuba, como hubo en Rusia y como seguramente hubo en China, ¿no? Bueno, China no es completamente capitalista, pero hay una situación, podríamos decir, eh, doble, donde el Estado tiene una gran fortaleza, pero también ha abierto las puertas a alguna perspectiva capitalista, ¿no? No hay, podríamos decir que Cuba podría ser alguna sociedad eh, sin clases sociales, de cualquier manera podríamos hacer tantas críticas a este sistema económico como es Cuba, y bueno, también algunas, seguramente muchas cuestiones favorables, eh, pero bueno, Marx piensa una situación, una sociedad donde no haya clases sociales y podemos decir una sociedad utópica, ¿no? O sea, porque en realidad piensa, y él piensa que la sociedad capitalista, como en un proceso, va a reproducir esa opresión hacia la clase eh, proletaria y va a acontecer una revolución. Eh, una revolución en la cual, bueno, una revolución tal como aconteció, podríamos decir, en Cuba, tal como aconteció en Rusia, o tal como aconteció en algún momento, hace muchísimos años, en China. La Revolución Rusa de 1917, la Revolución Cubana, si no me equivoco, en 1950 y algo, el Che Guevara muere en 1967, antes eh, se produce la Revolución Cubana, donde el Estado se expropia de todos, digamos, los capitales privados, ¿no? Entonces, él definió a las sociedades industriales de su época como capitalistas, donde los medios de producción eran propiedad privada, bueno, como son ahora, y utilizaban para maximizar las utilidades. Este sistema económico estructura, según Marx, eh, este sistema económico estructura, según Marx, todos los demás aspectos de la vida social y alimenta un conflicto permanente, ¿no? Entonces, fíjense cómo Marx dice, esta idea de que de una sociedad capitalista o de que haya medios de producción va a estructurar toda la vida del ser humano, ¿no? O sea, toda la vida social. O sea, el hombre, va a decir, el hombre nace como decíamos recién, no nace aislado, nace en un determinado contexto y esto no va a poder ser superado. O sea, quien nace obrero va a morir obrero. Bueno, acá podríamos cuestionar esto porque aún en sociedades, podemos decir, injustas como las nuestras, podríamos plantear, bueno, de gente que nace en una determinada clase social y obviamente logra a través de una movilidad realizarse económicamente o tener, digamos, dinero, ¿no? Dice, el conflicto se originó porque los capitalistas, los propietarios de la tierra, de las fábricas, de las máquinas, podían incrementar su riqueza solo mediante la explotación del proletariado. Bueno, esto es un tema que a lo mejor, eh, desde alguna perspectiva, podemos decir que su mirada no es la mirada de nuestro tiempo contemporáneo, pero por otro lado, fíjense, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde el 1% o un poco más tiene más riqueza que el 99% restante de personas, de seres humanos, de habitantes, ¿no? O sea, un mundo donde hay porcentajes de gente indigente que se muere de hambre, que es tremendamente alarmante, o donde la pobreza seguramente eh, tiene una gran proporción del mundo. O sea, no vivimos en un mundo justo. O sea, si tenemos que decir algo a favor de Marx, el capitalismo seguramente ha diferenciado o exponencialmente va marcando más diferencias y el mundo contemporáneo hace que las personas que tienen dinero puedan
multiplicar sus riquezas y las que tienen cada vez tienen menos. O sea, en el mundo realmente eso es lo que ocurre. Entonces, él plantea, digamos, que los dueños, los dueños de las tierras, los dueños de los medios de producción, de las fábricas, de alguna manera cada vez van explotando más y cada vez van acumulando más capital. Vuelvo a repetir, esto es algo que ocurre en la actualidad. O sea, quienes tienen dinero cada vez tienen más y quienes tienen menos cada vez tienen menos. Eh, los intereses de los capitalistas y del proletariado son esencialmente contrarios. El mercado competitivo obliga a los capitalistas a reducir los salarios hasta el nivel más bajo posible con el fin de maximizar sus ganancias. Bueno, esto que nosotros podríamos decir que es un principio o sea, ustedes estudian en la Facultad de Ciencias Económicas, y lo primero que en los primeros años, ¿qué se le dicen? Bueno, ¿cuáles son las metas de podemos decir, de una empresa? Y bueno, maximizar las ganancias. Bueno, este principio, podríamos decir hoy en día, sí, está bien, es maximizar las ganancias, pero entran en juego otras circunstancias que tienen que ver con la responsabilidad social empresaria, con que haya una vuelta a la sociedad de las ganancias que a lo mejor saca el empresario, de lograr que a lo mejor el personal que trabaja en una empresa tenga algún tipo de realización, pero en realidad también para que vuelva a la empresa este bienestar, ¿no es cierto? Entonces, hay una idea que es menos extrema que por lo menos de la que planteaba Marx, o que esto de que la empresa tiene, o el capitalismo tiene como meta y fin único maximizar las ganancias. No, obviamente, no, esto no queda, porque si una empresa no puede, digamos, ganar, obviamente se funde. Pero esta idea de que maximizar las ganancias a cualquier costo, que un poco es lo que denuncia Marx, esta idea seguramente tiene, digamos, ha reducido su intensidad, ¿no? Los trabajadores, por su parte, se veían crecientemente abocados a a la revuelta, al derrocamiento del sistema capitalista, porque en realidad las revoluciones que acontecen, tanto en Rusia y en, y en Cuba, procuran liberarse de esa opresión, ¿no? Y establecer sociedades sin clases, sociedades más justas, en la cual la riqueza fuera distribuida, pero ya equitativamente, ¿no es cierto? No una riqueza distribuida solamente al capitalista, ¿no? O al dueño de los medios de producción. Entonces él de alguna manera va planteando que dice, pero para levantarse en revuelta los trabajadores debían unirse, debían desarrollar una conciencia de clase, ¿no? Un sentimiento de sus intereses compartidos y su compromiso, o sea, una conciencia en la cual vean que su contexto social no es el mismo que el de los capitalistas, ¿no? Mientras tanto, los capitalistas mantendrían el poder para determinar las creencias religiosas, las actividades en tiempo y ocio, y las preferencias del consumidor con su proletario oprimido. Bueno, también Marx va a renegar de la religión y va a decir que la religión es el opio de los pueblos. En realidad, él dice, en realidad cuando el hombre ve su fragilidad, acude a Dios, pero bueno, Dios no existe. Por ello, la teoría de Marx se llama materialismo histórico, ¿no? O sea, materialismo porque en realidad solo puede ver Marx desde su perspectiva, obviamente nada que tenga que ver con lo espiritual, religioso, sino solamente esas condiciones en las cuales se encuentra el hombre oprimido de acuerdo a cómo se encuentre en su posición en los medios de producción. Si en los medios de producción él es el capitalista, él es el dueño de la fábrica, bueno, obviamente eh, Vanessa Rojas,
Vanessa Rojas está escuchando la clase desde desde la cama. Bueno, te felicito, Vanessa, que podés hacer eso. Eh, bueno, entonces, dice, los hombres nacen, hacen su propia historia, pero no la hacen bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, porque en realidad hay un contexto eh, que vienen dados, transmitidas desde el pasado. O sea, por eso lo vuelvo a repetir, el hombre nace en una situación X social, y bueno, sí, podrá luchar por hacer una revolución, cambiar eh, eso, pero en realidad le viene dada la situación, ¿no? Bueno, un poco el texto plantea, para contextualizar en el tiempo que vive Marx, que Marx nació en Treveris, en Alemania, en 1818, y vive gran parte de su vida en Londres. O sea, él nace en Alemania y va a vivir en Londres. Eh, el texto dice capital del Imperio Británico y el centro del capitalismo, donde se produce la revolución industrial. O sea, él va a vivir en el momento de la revolución industrial. Por eso sus miradas tienen que ver con eso. Donde se originó y tomó gran impulso la revolución industrial. Asistió a las transformaciones de las nuevas tecnologías industriales que produjeron en las sociedades. O sea, acuérdense que este es un tiempo donde comienza a hacerse producción en serie. Y bueno, y igualmente podemos decir que comienza a multiplicarse las ganancias del capital por esta producción en serie. Eh, Muchas horas de trabajo, sueldos bajos y viviendas insalubres. En el país sufrió persecuciones a raíz de sus posturas políticas y en este motivo emigró a París, el refugio de los exiliados, ¿no? Marx en Francia se relaciona con grupos de clase obrera, y dice quien le hizo conocer las ideas socialistas de Saint-Simon. Acuérdense que Saint-Simon y Comte los habíamos nombrado como precursores del capital y de la sociología, y Saint-Simon de alguna manera tenía ideas socialistas, ¿no es cierto? Eh, bueno, Marx entabló una estrecha relación con Engels. Fíjense, Engels, él escribe el libro El Capital, eh, con Friedrich Engels. Sin embargo, Engels no tiene podríamos decir que es un poco, eh, no sé, tapado por Marx, ¿no? Porque en realidad el Capital lo escriben Marx y Engels. Sin embargo, todos hablamos de marxismo, de la teoría de Marx, y no de Engels. Marx ha quedado como un poco en la oscuridad de la historia, ¿no? O sea, no tiene un papel preponderante, a pesar de que, vuelvo a repetir, ambos han escrito el libro El Capital, que es el libro principal de Marx, a partir del cual podríamos decir, revoluciona las ideas de su tiempo. Y probablemente las de su tiempo y las de y las de y el tiempo sucesorio, porque en realidad muchas ideas de lo que piensa Marx en realidad siguen vigentes, ¿no? O sea, por ejemplo, Marx habla que cada vez los monopolios capitalistas cada vez se hacen más fuertes. Y bueno, y cuando, fíjense, cuando Marx vivía, los monopolios, en realidad, en el año 1800, casi al final de 1800, obviamente no había grandes monopolios. O sea, hoy en día, después de décadas y de medio siglo, de un siglo, los monopolios han creado una fuerza tremenda, ¿no es cierto? De manera que muchas cuestiones de las que él plantea, digo esto, pero en realidad conceptos como alienación, ¿no es cierto?, o la presión de la clase obrera, probablemente sean conceptos que puedan plantearse hoy en día y nos ha dejado, y que nos haya dejado como legado este pensador Marx, aunque, vuelvo a repetir, su teoría política, por lo menos, no sé si económica, pero política, ha quedado, no sé si desvirtuada, pero ha perdido
la gran batalla con el liberalismo. Ustedes saben, hay dos corrientes políticas, el liberalismo y el socialismo. Bien, podríamos decir que el socialismo, liderado por Marx, ha perdido la batalla, por ejemplo, de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, si no me equivoco, donde se produce la unificación de Alemania, luego Rusia hace un cambio, no una revolución, sino un cambio más paulatino, llamado la perestroika, con Mikhail Gorbachev, donde cambia el sistema capitalista, del sistema socialista al capitalista, y China comienza, digamos, a tener apertura en sus mercados hacia el capitalismo, produce, digamos, el gran derrocamiento de lo que podríamos decir el socialismo universal. Sin embargo, bueno, podríamos decir, Cuba todavía sigue con su sistema, pero si yo tendría que plantear a nivel político quién ha sido el gran triunfador de la historia contemporánea, podríamos decir que fue el liberalismo, ¿no? El capitalismo, ¿no? El socialismo, podríamos decir que no ha funcionado, ha sido derrotado, y solo quedan algunos países, como pueden ser Cuba, ¿no? Eh, bueno, dice, Marx vivió en la Europa del siglo XIX, donde fue testigo del desarrollo del capitalismo. Capitalista vio cómo este sistema transformaba una minoría de burgueses en capitalistas, es decir, en propietarios de fábricas y empresas productivas, y una gran parte de la población en obreros industriales que dieron origen al proletariado urbano, ¿no? O sea, de la burguesía que surge un poco antes, esta clase social se va a transformar en industriales, van a ser los propietarios de las fábricas y empresas, y por otro lado, va a haber, se va a dar origen al proletariado urbano, y seguramente pueden surgir los gremios, y se van a delimitar las clases sociales. En este tiempo vive Marx. Sin embargo, bueno, como yo les decía, el punto de partida de los trabajos de Marx son las personas reales y vivientes con sus condiciones de vida, por eso se le llama a su teoría materialismo histórico, y las premisas de toda historia humana son las acciones y las condiciones concretas con las que se encuentran las personas, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, Marx va a decir que toda la vida de la persona va a estar determinada de acuerdo en ese contexto social, si es dueño de los medios de producción o si es un obrero. Toda su conciencia, su historia, su cultura, y no va a haber posibilidad de, bueno, obviamente el tema de la movilidad social no va a estar dentro del lenguaje de Marx. Las acciones, fíjense, que las personas realizan están condicionadas por el contexto natural, social, temporal y espacial que se desarrolla su existencia. En realidad, él va a pensar que obviamente la persona no logra abstraer o superar esa lucha de clases, ¿no? Observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos antagónicos, explotados, explotadores, amos y esclavos. No sé, en la Edad Media había esclavos, en la Edad Media, en la Edad Antigua había, sobre todo en la Edad Antigua, esclavos y amos, siervos, señores feudales, y entonces dice que toda la historia de la humanidad va a estar dada por esta lucha de clases. Y bueno, denomina a este enfrentamiento lucha de clases. El conflicto social es el motor de cambio, fíjense. El conflicto es lo que va a producir el cambio social. Si no hay conflicto, digamos, la sociedad va a seguir estable. Sin embargo, él dice, en realidad el conflicto se va a recrudecer, se va a potenciar, porque bueno, en realidad el capitalista cada vez va a tener más poder y el obrero va a ganar más, va a acumular más, pero va a ganar más y va a acumular más, pero la idea que tiene él es que le va a sacar al obrero la plusvalía, que es lo que la ganancia que produce el capitalista. Él dice, en realidad, quien produce la plusvalía es el obrero, porque es el que trabaja, es la mano de obra, y el capitalista se la va a sacar, y a cambio de ello le va a dar una retribución
miserable, ¿no? Entonces, Marx propone llegar a una sociedad comunista en la que no existan las clases sociales y no habrían explotados ni explotadores. O sea, no es más que una utopía. Va, ni más ni menos, ni más ni menos. Esto, de alguna manera, Marx propone, digamos, un mundo donde no haya sufrimiento, ¿no? Esto es lo que está diciendo, donde no haya explotación, donde no haya clases empobrecidas y donde no haya clases tremendamente enriquecidas. Podríamos decir como ocurre en la actualidad. O sea, yo vuelvo a repetir, hay un 1% de la población mundial que tiene igual o más de riqueza que el resto del mundo. O sea, esto no es una situación que de alguna manera podríamos decir que sea justa o que sea digna para un ser humano. No, todo lo contrario. Hay gente, por ejemplo, los grandes ricos de la contemporaneidad, no sé, le llamemos Bill Gates, en realidad tienen tanta riqueza que no les tienen asegurada, digamos, eh, su herencia, digamos, una vida rica, pero por varias generaciones. No hay posibilidad de gastar toda la riqueza en una vida, ¿no? Y por otro lado, grandes, ingentes masas de personas que no tienen acceso a las condiciones mínimas, básicas de vida, ¿no? Dice, uno de los factores de cambio es la tecnología. Fíjense cómo la tecnología en ese momento, lo sigue siendo hoy día, sin duda, pero en ese momento transformó la sociedad. Hoy en día también la transforma. Hoy en día la tecnología, bastaría mirarnos a nosotros mismos cómo estamos dando una clase de sociología a través bueno, de formas, instrumentos, medios tecnológicos, ¿no es cierto? Los instrumentos, las maquinarias, es decir, las innovaciones tecnológicas. Bueno, se producen en ese tiempo todas las máquinas que producen que hacen una producción en serie. La máquina a vapor, en realidad es uno de los grandes, podemos decir, inventos o avances tecnológicos del tiempo de la revolución industrial. El otro factor básico y el principal son las relaciones sociales y económicas que se establecen entre las personas, relaciones que no se adaptan a las nuevas condiciones tecnológicas y se convierten en freno para el desarrollo social y económico. Entonces, dice Marx, inicia un periodo de crisis y conflictos que pueden determinar cambios revolucionarios, ¿no? O sea, esta sociedad capitalista nos lleva a conflictos, bueno, conflictos como que tenemos, como que podemos ver en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? O sea, fíjense, bastaría pensar cómo hay movilizaciones de determinadas, hoy en día, de determinadas clases sociales, cómo hay paros y que corresponden a determinadas, por ejemplo, podríamos decir clases o grupos sociales que luchan por ganar espacios en esa lucha de clases, ¿no? En esas luchas económicas, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de esto, de cómo hay periodos de crisis y conflicto y esto puede determinar los cambios revolucionarios, dice, el viejo orden feudal entró en crisis a partir de las innovaciones científicas y tecnológicas, con la invención de las máquinas a vapor, los nuevos telares que fueron modificando la fisonomía del feudalismo. Se desarrollan los gremios artesanales que junto con los comerciantes dieron lugar al surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, palabra que viene del francés que significa, bueno, habitante de ciudad, ¿no? Entonces, se produce todo eh, este conflicto y esta crisis vemos cómo estos siervos son despojados, digamos, tienen que emigrar, digamos, de la gente que vivía en las zonas rurales, tienen que emigrar a la ciudad y se convierten en personas
liberada de las relaciones feudales, se convierten en obreros industriales, en la mano de obra de que la industria necesitaba, porque bueno, como yo les decía, en realidad la incipiente industria necesitaba mucha mano de obra, ¿no es cierto? Dice, dos revoluciones, la francesa y la industrial, que modificaron las relaciones sociales y dieron origen al surgimiento del tiempo libre, el salario y el mercado, y a las nuevas clases sociales, la burguesía y la clase obrera, que surge, digamos, después, ¿no? Eh, el conflicto de clases es algo, podríamos decir, novedoso, no es para el capitalismo, eh, porque dice, en este tipo de sociedad el trabajador ya no se encuentra sujeto de por vida a un amo, como era en la sociedad feudal, ni debe pagar un diezmo al señor. El capitalista y el obrero se encuentran en el mercado como propietarios, el capitalista, y obviamente el obrero como fuerza de trabajo, ¿no? Como instrumento de trabajo. Eh, en esta relación entre capitalista y obrero, en la que ambos son propietarios de diferentes productos. ¿Por qué? Y bueno, porque el capitalista, el obrero es dueño únicamente de la mano de obra, de la fuerza del trabajo, y el capitalista es dueño del capital, ¿no es cierto?, de la fábrica. Eh, Y dice, el trabajador, como no es propietario del instrumento de trabajo ni del capital, no percibe como propio lo que ha producido y por lo que recibe en su salario. Fíjense, ¿no? La idea de Marx de alienación tiene que ver con eso, de enajenación. La alienación es enajenado, ¿no? Que el capitalismo, eso que produce el obrero, le es sacado, ¿no es cierto? Porque el producto de su trabajo no le va a pertenecer, porque le va a pertenecer al capitalismo, ¿no? Porque vende su fuerza de trabajo por la que paga, eh, por la paga que le permitirá vivir a él y a su familia. Y a esto le llama trabajo alienado, o sea, es quien produce la riqueza y le saca esa riqueza. En las sociedades capitalistas, los hombres alienados se ven como personas libres, no se ven como personas libres, sino como objetos que los capitalistas usan cuando necesitan, y cuando no los necesitan se desprenden de ellos. Fíjense cómo esta idea, que podemos decir, hay rastros de esta idea en la contemporaneidad, ¿no? Usar a un obrero, ¿no? O sea, si el capitalista eh, tiene como máxima ganar toda costa, digamos, más dinero, y no le importa si echa al obrero, de alguna manera un poco es lo que dice Marx, ¿no? Que usa al obrero. Bien, bueno, ya en realidad quería un poco darles un esbozo de lo que es el marxismo, pero este tema vamos a seguir trabajándolo, o sea, en la próxima clase vamos a volver sobre marxismo y vamos a abordar sobre Marx, y vamos a abordar un texto que estamos trabajando con la profesora, porque en realidad eh, en la próxima clase vamos a seguir viendo Marx y vamos a ver la construcción social de la realidad, que en realidad, valga la redundancia, era la segunda clase. ¿Y qué pasó? En realidad, como es un texto que es extremadamente largo, es libro, en realidad es libro entero. Entonces, ¿qué hicimos con la profesora de Rosario de la Frontera y con la profesora en la sala también de acá de Salta? Es pensar un resumen para dárselos a ustedes, para que podamos abordar ese tema de una manera más práctica, porque si no, es un libro entero y bueno, yo entiendo, o sea, es demasiado, digamos, ¿no? Entonces estamos viendo un resumen de ese libro para que pueda otorgárselos a ustedes, y por eso no dimos la segunda clase, la vamos a dar la próxima clase, de la construcción social de la realidad. Entonces vuelvo a repetir, la próxima clase
vamos a ver lo que tiene que ver con, vamos a esquematizar más un poco, ya les voy a traer un PowerPoint de todo lo que tiene que ver con este autor Marx, ya siguiendo más detalladamente el texto que ustedes tienen para leer, y una segunda parte, lo que tiene que ver con la construcción social de la realidad. Bueno, entonces cortamos esta clase que ha sido medio corta, pero la vamos a retomar la próxima vez que nos veamos. Gracias por el acompañamiento. ¿Y alguien tiene alguna pregunta, algo para decir? No, nada, profe. Bueno, María Carolina. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase teórica. Bueno, chao.